Hola, estimados espectadores, muy buenas noches. Bienvenidos al evento organizado por Astrociencias Ecuador. Qué gusto poderles saludar nuevamente en esta nueva oportunidad para hablar de ciencia, lo que más nos gusta, ¿no? Espero que todos y cada uno de ustedes estén teniendo una excelente semana. Ya nos encontramos en jueves. Les envío un gran saludo a todas las personas que se van uniendo, que se van conectando a nuestra transmisión en vivo. Les invito a que nos escriban y nos digan desde dónde nos están viendo. Asimismo, nos envíen sus saludos o quieran saludar a alguna persona en especial. Mi nombre es Mauricio Rosero y bienvenidos a la ciencia del cómic. Esta es una trilogía de conversaciones básicamente explicando científicamente algunos personajes y algunas situaciones de los cómics, como por ejemplo los viajes en el tiempo que se dan en el Flashpoint o en Avengers Endgame que pudimos ver en la última película de Avengers. Igualmente acerca de que si en verdad existen los multiversos o las varias versiones que pueden tener algunos personajes en otros universos o en universos paralelos. Igualmente, podemos ver que en los cómics se dan los viajes en el tiempo, perdón, los viajes en el espacio, ¿no? Viajan de un lugar a otro como si estuviesen viajando por la Tierra, y eso es necesario, es muy importante ver, ¿no? Tratar y conversar con personas que están muy al tanto de eso. Así que hemos tratado de fusionar la cultura geek, que es de parte de los Mijines del Multiverso de hoy, con Astrociencias Ecuador. La temática del día de hoy, como mencioné anteriormente, tal vez sea un poquito diferente a la temática de astronomía que normalmente llevamos en la página. Sin embargo, estoy seguro que muchas personas, astrofans de nuestra página, son también amantes de la ciencia ficción y más concretamente con los cómics. En otras palabras, son geeks. Asimismo, hay personas que no saben mucho sobre estos temas, pero que les interesan, y así que estoy seguro que la temática y el conversatorio del día de hoy les va a gustar mucho. Para la conducción del programa del día de hoy, tengo el agrado de contar con Valeria Novoa, quien va a ser nuestra copresentadora el día de hoy. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola Mau, muchísimas gracias y buenas noches con todas las personas que se han dado audiencia el día de hoy a este evento de astrociencias que, como se mencionaba, forma parte de una trilogía en la que se combina las ciencias con el mundo del cómic, el mundo geek. Hay algo muy importante que yo creo que nos llama a todos aquí y es el amor por la ciencia, pero también la divulgación científica. La idea de la divulgación científica es tender un puente entre el conocimiento científico y nuestra vida cotidiana y las personas que tal vez se dedican a otros ámbitos que no necesariamente están relacionados con el ejercicio profesional, por ejemplo, de la física, de la astronomía, pero que siente un llamado y un gran cariño, pasión e interés por estos ámbitos del conocimiento. El día de hoy y esta semana nosotros nos hemos enfocado en Batman a propósito del Día Mundial de Batman, que se celebra el tercer sábado de cada septiembre como una forma de rendir homenaje a este personaje tan conocido. Es interesante además tomar en cuenta que este personaje de Batman ha sido considerado por la comunidad científica como el único elemento de la ciencia ficción que podría ser real en términos ya empíricos. Adicionalmente, es tanto el interés científico por Batman que les cuento que en una universidad de Canadá se imparte la cátedra de la ciencia de Batman. Y bueno, es una materia que está relacionada con la física, pero me parece muy interesante. Y a propósito de esto, el día de hoy nosotros contamos con la presencia de los Mijines del Multiverso, 2 Mijines de los 4 que son en total. Ya los conocerán a todos a lo largo del programa, de los programas de la trilogía. Y bueno, voy a dar paso a presentar al primer Mijín, Ramón Torres, importado desde México. Su profesión es publicista.
Algunos de sus hobbies son jugar Smash, aunque no pega una online, leer cómics de Batman y Spider-Man, coleccionar Star Wars, Tortugas Ninja, Dragon Ball y Power Rangers, y puedes encontrarlo cazando Pokémones por todo el Ecuador. Bienvenido, Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, por considerar a los Mijines del multiverso. Nosotros somos un grupo de geeks, como dice, somos cuatro señores, 4 jóvenes, 4 geeks que nos encanta todos estos temas. Yo soy Ramón. También nos acompaña siempre nuestro querido amigo Banjo, nuestro querido amigo Martín, nuestro querido amigo Pablo, pero el día de hoy solo estaremos 2, poco a poco nos irán conociendo. Y si les gusta lo que estamos hablando el día de hoy, nos pueden encontrar como Mijines del Multiverso en nuestras redes sociales, y todos los miércoles a las 9 de la noche hacemos un en vivo para hablar de cosas geeks. A veces le metemos un poquito de ciencia, pero principalmente de cosas geeks. Así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Nosotros no sabemos nada, venimos a aprender y venimos con todo el entusiasmo para lo que sí sabemos es de Batman. De ciencia, no tanto, pero venimos a aprender. Así que estamos muy contentos. Gracias. Muchísimas gracias, Ramón. Y bueno, aquí nosotros tenemos a las personas que están conectadas y que son parte de la comunidad de Astrociencias de Ecuador, que poseen, digamos, mucho conocimiento y saber científico, y buscamos ver en los comentarios sus aportes de esta noche. Queremos armar una discusión profunda, con pensamiento crítico, con elementos técnicos, sobre la factibilidad de que Batman exista en la vida real, visto desde la lupa de las ciencias. Y ahora quiero presentar al segundo mijín que nos acompaña esta noche, Esteban Reinhardt, mejor conocido como Banjo. Caballero con los hombres, galante con las mujeres, tierno con los niños e implacable con los malvados. Médico deportólogo de profesión y el polémico de los mijines. Ama a Batman más que a su... Colecciona todo sobre el Caballero de la Noche, además de ser un ávido lector de cómics. Buenas noches, Banjo, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenas noches con todos, con toda la gente de Astrociencias, y pues Valeria, Mauricio, con todos, muy buenas noches. Encantado de estar aquí una vez más, pues y mejor si es para hablar de nuestro héroe favorito. Buenas noches con todos, emocionadísimo. Qué bien, excelente, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias igualmente por aceptar la invitación, ¿no? Amigos televidentes, si ustedes quieren conocer más acerca de su superhéroe favorito, sobre las series que les gustan, las películas que ven, pues les invitamos a seguir a los Mijines del Multiverso, que se encuentran en el Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que, bueno, yo recién confieso que me uní y es muy chévere, ¿no? Lo hacen muy entretenido. Hablaban sobre videojuegos también, así que para todos los gustos hay, ¿no? Pero bueno, vámonos ahora vámonos ahora al tema del día de hoy, ¿no? Vamos a hablar sobre un poquito de Batman. No sé si me puedan tal vez comentar acerca de la historia del personaje propiamente dicho, ¿no? O sea, de su aparición en los cómics. Por supuesto. Batman es un personaje creado por Bob Kane y por Bill Finger, que debutó en el número 27 de Detective Comics en 1939. Es decir, es un superhéroe que nos ha acompañado ya unas 2, 3 generaciones, ¿no? Es un superhéroe que siempre ha destacado principalmente por una serie de artefactos que le acompañan y que le ayudan en su lucha contra el crimen en Ciudad Gótica. Como sabes, es del universo DC, que me imagino que a esta altura todo el mundo ya lo sabemos. Es parte de la Trinidad, de la llamada Trinidad de DC Comics, que es Wonder Woman, Superman y, por supuesto, Batman, ¿no? Aquí me gustaría que mi querido amigo Banjo me apoye un poquito para terminar de esta introducción, no sin antes mencionar que a propósito del tema del día de hoy, Batman es un superhéroe en donde un montón de ciencias
o tipos de ciencias se involucran con él, ¿no? ¿A qué me refiero? Batman tiene que ver con el tema de las ciencias sociales hasta todas aquellas que tienen que ver con las ciencias de la física, química y de las que seguramente vamos a profundizar el día de hoy. Pero quise mencionar esto para que nos demos idea del espectro que tiene y de la riqueza que tiene este personaje y su mundo, ¿no? Y su universo. Así que va desde temas psicológicos, pasando por temas económicos, que ya lo vamos a ir descubriendo, y por supuesto, tocando temas tecnológicos, que creo que son los que más nos van a importar el día de hoy, con los que vamos a profundizar. Pero hay un montón de cosas que le dan esa riqueza, esa también importancia dentro de este mismo universo, ¿no? Le hacen especial al personaje, porque claro, mezclado con todos los villanos que tiene, le vuelven es una propuesta única y de la cual un montón de otros superhéroes obviamente han tomado cierta inspiración. Así que vamos a descubrir un poquito más de todo esto el día de hoy. Excelente introducción y presentación. Creo que para muchos de nosotros es uno de nuestros héroes favoritos. Y quizás aquí lo medular, lo más importante es que es un superhéroe o se considera un superhéroe, pero no tiene poderes. Es un superhéroe que carece de poderes. Es un hombre que obviamente tiene una destacada voluntad, que tiene perseverancia, que es muy disciplinado y que le ha alcanzado con estos valores a tener un poco de todas las destrezas y habilidades que va explorando. Pero claro, es muy recursivo. Creo que esa es la palabra con la cual yo un poco describiría al Caballero de la Noche. Y ser recursivo le ha permitido durante todas sus aventuras, unas de más color como la serie de los años 60 y otras más serias como las últimas apariciones, por ejemplo, en las versiones de Zack Snyder, por ejemplo, en donde él tiene gadgets o tiene herramientas para salir de cualquier problema. Entonces, ya hemos de ir desmenuzando todas estas, pero claro, hay que mencionar sin duda alguna el Batimóvil y alguna quizás muy irreverente como el repelente para tiburones, que creo que está guardado en la memoria de muchos de nosotros, y unas tan populares o tan famosas como el mismísimo Batarang, que es prácticamente, como decirlo, una estrella ninja o un boomerang, pero adaptado a lo icónico del personaje. Y pues sí, la idea es un poco desmenuzando, y nosotros que estamos muy involucrados con el personaje, el día de hoy lo que yo espero es que con la presencia, la compañía en este caso de ustedes, los demás panelistas y también del público, ir dilucidando nuestras dudas, nuestros cuestionamientos y tratar de un poco descubrir qué es enteramente ciencia ficción, qué es enteramente la fantasía y qué de esto podría llegar a ser real, ¿no? Ese es un poco el objetivo, al menos que nosotros tenemos planteado durante este conversatorio del cual hemos sido invitados y estamos encantadísimos de estar aquí. Tocaron un tema que es muy, muy interesante, ¿no? Que son los accesorios que tiene, principalmente el Batimóvil, que yo estoy seguro que todo el mundo reconoce, es tan famoso como Batman mismo, y básicamente es un tanque de guerra, ¿no? Las personas que hemos visto las películas o incluso los videojuegos, se puede ver que es un tanque de guerra y que está preparado de todo. Incluso puede ser operado remotamente, ¿no? ¿Qué nos pueden decir sobre un Batimóvil? ¿Se podría crear en la vida real? O sea, nada más para que nos demos una idea de lo que significa el Batimóvil en el universo de DC, ¿no? O sea, hay cosas que voy a decir que van a decir, eso no puede ser. No, en el universo de DC sí puede ser. Lo que queremos saber es si en el mundo real se puede o no. Por ejemplo, el Batimóvil, la velocidad oficial que llega a alcanzar para DC Comics es de 300 millas por hora, es decir, más o menos como 500 kilómetros por hora. O sea, va rapidísimo. O sea, es algo que además necesitas una capacidad física súper desarrollada,
como tipo un piloto de Fórmula 1, ¿no? O sea, tienes que tener no nada más concentración para poder controlar esa velocidad, sino también los reflejos para poder operar todo el armamento que tiene en paralelo de estarlo manejando y en paralelo de saber que hay un payaso psicótico en la parte de atrás que te quiere matar, ¿no? O sea, entonces, desde ahí para mí empieza esa como perfección casi, podría decir, física y mental que Bruce Wayne desarrolla siendo Batman, porque se necesita estar en la cúspide de mental, física, para poder sortear ese tipo simplemente para manejar el Batimóvil, ¿no? O sea, no cualquiera lo podría manejar, que también dentro de esa misma capacidad, creo que hay una ciencia muy interesante que se podría analizar igual, ¿no? Y por el lado de la ingeniería, digamos, del Batimóvil, pues cuenta con un montón de cosas, ¿no? O sea, protección para las llantas, cobertura antibalas, puede ser controlado por voz a control remoto, se puede autodestruir cuando es necesario e inclusive tiene en muchas versiones incrustado un vehículo como una batimoto, digamos, para cualquier emergencia donde de repente Batman tiene que surcar ahí algún callejón mucho más estrecho, el Batimóvil puede cambiar de forma o expulsar un vehículo adicional, ¿no? O sea, puede saltar un puente, ¿no? Un barranco, digamos. Casi puede volar ese coche. O sea, es increíble. Quizás lo que un poco es interesante. Perdón, nada más una última cosa. Y curiosamente, un niño de 13 años le puede robar las llantas al Batimóvil. Eso sí, ahí sí no tenía protección, ¿no? Eso sí, no tenía protección. Y ahí me refiero al segundo Robin. Lo que quería acotar o comentar es que, al igual que mucha de la tecnología de Batman, ha ido evolucionando. Es decir, no es que realmente él se quede estancado, sino que va avanzando con la tecnología. Y el Batimóvil es así. Es decir, el primer Batimóvil era prácticamente el mismo convertible que utilizaba Bruce Wayne de la época, del año tal vez 54, 60, y que claro, cuando era Batman lo que hacían era correr la lona del techo y pues prácticamente se veía como que fuera un auto distinto y era el Batimóvil, ¿no? Y claro, ya el primer concepto de Batimóvil como tal, hecho para una serie o para una película, es un auto real, es un auto que funciona, es un auto concepto fabricado por la Ford. Me parece que el nombre era Ford Futura, por ahí más o menos por el año 64 debe haber sido. Y claro, es un auto totalmente funcional que lo que tiene es un montón de arreglos en el sentido de visuales, es decir, tiene un teléfono, tiene luces, tiene colores y claro, más adelante con el famoso Batimóvil de la serie de los años 60, de Batman de los años 60, donde ya le ponen un aditivo para que lance fuego por el escape. Un poco simulando en este caso que se trata de un auto que puede alcanzar altas velocidades o muy altas velocidades. Entonces sí, después ya viene, como bien ya en este caso nos explica o nos comenta Mauricio, que empiezan un poco a decir esto no puede ser un auto normal y empiezan a darle tintes de auto de guerra, tintes de un compañero. Sabemos que tiene la capacidad de hacerse como un capullo, como un cocoon o una protección especial. Y sí, ha habido villanos que se han aprovechado del Batimóvil para cometer sus fechorías, pero al final se podría decir que el auto es prácticamente como un compañero más, no es solamente un accesorio. Y esto viene de la mitología de siempre, cuando los héroes, en este caso, que iban montados en su corcel, en su caballo, pues era parte prácticamente del héroe, y el Batimóvil es, sin duda alguna, es esto, ¿sí? Qué interesante. Y miren, se da una situación que yo creo que es muy hermosa en la vida. Por una parte, el mundo de los cómics está muy inspirado en las ciencias, pero también las ciencias se inspiran en mucho de los cómics. Para quienes nos están viendo, un dato interesante del Batimóvil. En el año 2017, la NASA creó el Mars Rover Concept Vehicle, que está inspirado en el Batimóvil de la trilogía de Nolan,
con la intención de que en la misión del 2033 se pueda poner en circulación en Marte. Vamos a empezar la exploración con Marte, veamos si se logra. Qué importante. O sea, y además hay que considerar que parte o sea, Batman tiene varios batimóviles, ¿no? O sea, dentro de las versiones también más recientes, por supuesto, y tiene otro tipo de vehículos, ¿no? Como les decía, la típica moto que sale del batimóvil que está incrustada ahí, pero también hay batimóviles que se han podido convertir en lanchas, en submarinos, y casi que en aviones, ¿no? Pero bueno, para eso tiene su avión, su nave, digamos, que se llama la Batwing. Pero a lo que voy es que tiene un montón de vehículos, ¿no? Desde algunos que a lo mejor eran un poquito absurdos en su momento y a lo mejor eran pensados únicamente para poder vender más juguetes a los niños cuando éramos niños. Tiene hasta un, ¿cómo se llaman esos? Como palos para brincar, pogo sticks, ¿no? Y hasta naves espaciales, ¿no? Así que wow. va más allá del auto, ¿no? Yo tengo una pregunta. O sea, bueno, Bruce Wayne puede darse todos esos lujos porque es millonario, ¿no? Multimillonario. Sin embargo, yo nunca he sabido o nunca me he enterado, o sea, de qué, o sea, cómo obtiene sus ingresos Wayne Enterprise, creo que se llama, ¿no es cierto? Y, o sea, ¿cómo tiene los ingresos y, o sea, cómo se financian las empresas de Batman? O sea, qué interesante la pregunta, justo era parte de esto, es decir, si nosotros hablamos un poco de cómo es que Batman logra ser Batman, hay que ver que obviamente el fondo, el capital que tiene de respaldo, él como algún otro superhéroe, quizás ahora que está muy de moda como Tony Stark, Iron Man, tienen empresas y hay publicaciones serias, Forbes y otras, inclusive la Universidad de Pensilvania, que hacen un poco el análisis real de cuál sería el dinero, la cantidad de dinero que tienen. Y claro, uno diría, no, es que tienen todo el dinero del mundo. Y en nuestra realidad, o sea, en nuestra realidad hay gente que tiene más dinero que el que se calcula, que en este caso los cómics dicen que tienen estos millonarios. Se estima que en este caso Bruce Wayne tiene una suma aproximadamente de 11.600 millones de dólares, ¿sí? Mientras que nosotros entendemos que actualmente uno de los millonarios más millonarios del mundo, una de las personas que más plata tienen en el mundo, es Jeff Bezos, que tiene algo así como 170,000, es decir, 10 veces más del dinero que podría tener Bruce Wayne, y obviamente no es algo impensable. Ahora, ¿de dónde? Pues Wayne Enterprises era una subsidiaria que, bueno, construía transportes, que hacía importaciones, exportaciones. En algunas cosas inclusive se habla de que como es una herencia generacional, desde la migración que tuvieron ellos, se dedicaban a la venta de pieles, a la caza de animales, y poco a poco fueron creciendo las empresas. Y claro, pero ellos sí van un poco en el sentido de la construcción de, hasta cierto punto, de tecnología y armas, pero cuando asume un poco, hay el retorno de Bruce Wayne y a la administración de esto, él empieza a cortar este tipo de gestiones, y claro, por eso es que inclusive en el mismo mundo del cómic ahora se habla de que la inversión en tecnología innovadora como la que Tony Stark puede tener ha superado la fortuna que tiene Batman, porque obviamente es una tecnología innovadora, mientras que Batman invierte en este caso en situaciones ambientales, Batman invierte en apoyos, lo que tiene que ver más con cómo mejorar el mundo. Y claro, tecnología limpia, podemos ver en una de las películas que uno de sus inventos que casi como que lleva a la quiebra a su empresa por no quererla mostrar, se transformó en un arma. Y claro, esa es un poco la política de él, es decir, la tecnología en manos de alguien que sabe hacerlo la puede aprovechar bien, pero esa misma tecnología en las manos equivocadas puede ser algo muy malo, y podemos hablarlo con la energía nuclear, es decir, prácticamente de las personas que hacen ciencia, de los inventores,
creo yo que uno de los inventos más grandes que tienen, que ha aportado a la humanidad y al desarrollo, es la energía nuclear, pero claro, obviamente nosotros entendemos también un poco esto, y claro, muchos dicen, claro, si no hacían la bomba nuclear en el un lado, seguramente lo hubieran hecho en el otro lado, y todo lo que esto conlleva y todo lo que esto ha generado, pero es prácticamente eso, es decir, es una herencia, una fortuna que ha venido de una carrera que viene desde hace mucho tiempo familiar, un negocio familiar que se dedicaba a la caza, a la venta de pieles, a hacer terratenientes, y luego mientras vas avanzando en la historia ves cómo ellos se van fundando, y en muchos de los casos ha sido criticado porque tenían esclavos, la familia Wayne llegó a tener esclavos, y siempre te han dado un toque de que si bien ha habido malos elementos dentro de la familia Wayne, siempre ha habido alguien como bueno que ha intentado hacer las cosas correctamente y ha cambiado el sendero, y un poco para limpiar el nombre de la familia. Sí, y además la familia Wayne también, acuérdense que está como junto con pegada con el desarrollo de Ciudad Gótica, ¿no? O sea, también se dedica al real estate, Industrias Wayne, digamos, tiene como diferentes ramificaciones, ¿no? Entonces, construcción, temas de agricultura, energías renovables, satélites, ¿no? Porque también tiene satélites Bruce Wayne. 8. Inclusive en la película de Man of Steel, de las más recientes de Zack Snyder, vemos que en una escena se pelea Superman y rompe un satélite a Bruce Wayne, ¿no? Entonces digamos que Superman le queda a deber ahí un satélite que rompió como daño colateral, ¿no? Claro, pero no todo es bueno. Acuérdate que está la familia de Bruce Wayne, la familia Wayne está asociada con los Maroni, está asociado también con lo que era la mafia, si bien no en una relación como franca, en donde te puedo decir yo, no, es que también vivieron de esto, de la venta de licor cuando era prohibido, etcétera, pero sí, siempre ha habido este tipo de críticas, que sean o no verdad, pues en el cómic nunca nos han realmente develado esto, pero lo que sí puedo decir es que Alfred, que prácticamente conoce la historia de toda la familia, este mayordomo que es entrañable, que es como la figura paternal de Batman, siempre le da la señal y le dice, bueno, o sea, entendiendo que ha habido errores, al final siempre ha vencido la voluntad buena, ha vencido las buenas intenciones. Tanto así que Thomas Wayne, que es el papá de Bruce Wayne, que es un médico cirujano, tenía fundaciones, hospitales, y había construido el metro prácticamente gratuito para el transporte de la ciudad. Lastimosamente, como es una ciudad tan corrompida, tan dañada, pues obviamente eso estaba en muy malas condiciones. Excelente. Y bueno, mientras analizamos este tema, invitamos a la comunidad de Astrociencias de Ecuador a que pongan en el chat todos sus comentarios y aportes sobre el Batimóvil. ¿Creen que el Batimóvil es científicamente posible en la realidad? A mí una de las cosas que más inquietud me genera es el tema de la velocidad en términos prácticos, ¿no? O sea, me pongo a pensar que tal vez, claro, pensando en autopistas completamente despejadas, etcétera, podría alcanzar rápidamente esos niveles de aceleración. Sin embargo, hemos visto en las películas cómo enfrenta el Batimóvil o Batman el tráfico, ¿no? Que tiene esta cualidad de moverse, de pasar entre los vehículos. No sé qué opinan al respecto. Sí, yo creo que para sacarle el jugo al carrazo que trae, pues sí, ¿no? Imagínate aquí en nuestros países de Latinoamérica, así como que un bache, un hoyo ahí, o de repente el tope, así, ¿no? Se le rayaría toda la parte de abajo, pues ya ves que son medio bajos a veces los batimóviles. Claro, pero hemos visto a taxistas apurados manejar con esa destreza, ¿no? O sea, realmente en las calles de Quito... Una hipótesis preliminar, el Batimóvil no es posible en Ecuador. Los conductores sí, pero el Batimóvil tal vez no. Exactamente, así es. Claro, ahora yo les hago una repregunta. Tal vez para el ser humano quizás no sea posible, pero ahora vemos cómo ya la tecnología puede prácticamente manejar de una forma predictiva, defensiva. ¿Y qué tal si es que se prepara a un hombre con la máquina, algo así como lo que era el auto fantástico, que puede alcanzar velocidades enormes? Pero claro, es el ser humano el que maneja y tienes la máquina que hace a veces de lo que nos hace a nosotros el sistema antivuelco, el sistema ABS, y todas esas son tecnologías que son hechas por el ser humano y hoy día las encuentras en el auto promedio. Es decir, no estamos nada lejos de que a lo mejor en el futuro los autos tengan una conducción segura como la tienen, pero ya no a velocidades
del límite, sino que ese límite cambie y podamos trasladarnos de una ciudad a otra en horas o minutos con un manejo, digamos que más rápido, pero obviamente 100% seguro por la tecnología predictiva, ¿no? Como más eficiente, además. O sea, yo también ahí se mezcla un poco con el tema del GPS, por ejemplo, ¿no? De esa localización. Cuando éramos pequeños y veíamos que Batman podía encontrar dónde estaba secuestrado Robin o quien sea, era como, wow. Y actualmente podemos hacer algo similar, ¿no? Me mandas un WhatsApp con tu ubicación y yo no tengo que pensar. O sea, la maquinita me ayuda a llegar. Yo tengo que conducir, por supuesto, pero esa tecnología, como decía el Banjito, ha ido evolucionando también. Y claro, cada vez los autos son un tanto más fantásticos, un tanto más poderosos también, lo cual le hace interesante porque yo me pregunto, ¿cuál de las virtudes o características que tiene el Batimóvil hoy en día para nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos va a ser como, ay, claro, o sea, mi auto lo tiene, o sea, mi auto sube las paredes también, ¿por qué no? Qué bestia, es verdad. Ahora, creo que eso... Ya, sigue nomás. Creo que eso me da un poco paso a hablar un poco de la baticomputadora. Es decir, cuando yo era niño y veía que Batman ponía un par de datos, unos dígitos, le decía, oye, compu, ayúdame con esto del acertijo, y la computadora le daba la respuesta. Eso era una cosa excepcional. O sea, cuando nosotros teníamos computadoras básicas y que casi ni se conectaban en internet o con dificultad. Y ahora imagínate, es decir, para hoy un niño con tecnología puede entender que una computadora con toda la tecnología que existe es capaz de realizar eso y mucho más, pues. Entonces sí, oye, yo creo que... Dime. No, y fíjate que aquí nos mencionan una pregunta medio interesante, perdón que me meta a leer las preguntas, pero ya es la costumbre, porque ese es uno de mis deberes en los Vigines del Multiverso. Pero dice, ¿qué tan eco-friendly es un Batimóvil? Buena pregunta. Yo creo que no tanto, la verdad. O sea, Bruce Wayne se debe esforzar mucho por tratarlo de hacer eco-friendly, pero, o sea, imagínate para alcanzar esos 500 kilómetros por hora, todos los cañones que trae, o sea, ya nada más por las puras balas. Puede ser eléctrico. Vamos un poco a la realidad, a lo tangible. Hubo una comparación entre los batimóviles que son funcionales, que en muchos showrooms se presentan, y estamos hablando del batimóvil de los años 60, tienes el batimóvil de Tim Burton del 90, luego tienes los batimóviles, los dos de Joel Schumacher, y terminas con el batimóvil de la serie de Dark Knight. Los tres últimos tienen cilindrajes superiores a los 4,000, es decir, 4,200, 4,000, 5,000, y cero eco-friendly, porque obviamente el objetivo es de alcanzar, yo no sé si altas velocidades máximas, pero sí una buena aceleración para lo que tienen. Ahora, el batimóvil de Tim Burton es un cilindraje, me parece que es 2,500, pero es un motor muy preparado, porque obviamente este fue un vehículo que lo puedes manejar realmente. El problema que tiene es que la visibilidad es muy pobre según los pilotos que lo han podido conducir, y obviamente lo hicieron correr inclusive contra el de 1966, y en donde el vehículo de 1966 saca ventaja por muy poquito, porque obviamente tiene un V6 que es lo que le mueve y que obviamente saca una ventaja, ¿no? Pero para nada económicos en lo absoluto. Y como Bruce Wayne tampoco, es decir, Bruce Wayne también es conocido por manejar autos súper deportivos, Lamborghinis, etcétera, que son vehículos que sabemos que tienen un alto consumo y obviamente por ahí no va la conciencia ecológica. Así es. Yo quería recalcar dos cosas, ¿no? Bueno, les comento que la técnica de que los autos se manejen solos ya está en desarrollo, ¿no? Para el año 2030, Uber planea que sus taxis sean autónomos y todo conectado con la red 5G. Entonces, esas cosas que tal vez veíamos en las series, ahora ya están mucho más cerca. Y por otro lado, me dijiste que la fortuna de Batman era de 11,000 millones, ¿verdad? Yo le estaba revisando cuál es la fortuna de Elon Musk, que incluso a veces le saben decir que él es el verdadero Iron Man de la vida real, ¿no? Más o menos parecido a Batman, pero la fortuna de él es 150,000 millones de dólares, así que, o sea, sería como unas 10 veces más rico que un personaje de los cómics, que debería ser más
más ficticio, por así decirlo, ¿no? Claro, es que yo creo que hasta ahora no ha necesitado en el imaginario que los escritores le den más dinero, porque realmente esas cantidades que tú mencionas de Elon Musk, de Jeff Bezos, son ya valores astronómicos. O sea, es gente que se menciona que gana 900 millones o 90 millones, me parece, al día. Es decir, ya estás hablando de cifras irreales, es decir, ya ni siquiera se pueden guardar en la cabeza. Pero justo de lo que tú hablabas de la tecnología que ahora es posible, yo un poco quiero irme, a ver, Batman abría en las primeras ediciones, una de sus gadgets era una ganzúa para abrir puertas. Y claro, de las últimas tecnologías que tiene o avances tecnológicos que tiene es algo que sí existe, que es un secuenciador criptográfico para poder un poco desbloquear Wi-Fi, redes y seguridades virtuales. En este caso, un poco mi pregunta sería, ¿es también parte de los que hacen seguridad el entender el paso que pueden tener, en este caso, los delincuentes o las personas que quieren violar tu seguridad para implementar y desarrollar tecnología para evitar esto? Entonces, creo que esto es siempre esto del gato y el ratón, pues, y se lo menciona igual. Dice, a ver, es que la policía tiene pistolas y los otros tienen automáticas. Nosotros usamos chalecos de Kevlar y ellos llegan y nos tienen balas perforantes. Y esto siempre va a existir. Entonces, en este caso, un poco mi pregunta iba en el sentido de, al respecto de todo lo que tiene que ver con tecnología para abrir y cerrar puertas, entender sistemas y todo eso, entendemos que ya hay gente que realmente los hackers y todo esto que llegan a tener tecnología mucho más avanzada y claro, es algo real que está sucediendo. Sí, sí, totalmente, totalmente. Y acuérdense en que además toda la base, no sé, tecnológica de la computadora de Batman supuestamente se basaba en conocimiento kryptoniano y marciano, y tenerlo ya en la actualidad, 2021, aquí en la Tierra, es algo que creo que a todos los fans y a todos los que crecimos con Batman nos debe causar impresión, ¿no? Ahora, yo quiero mencionar un tema importante, y me cojo mis lentes. ¿Creen ustedes que el mejor gadget o herramienta de protección de Batman sea su traje? ¿El mejor elemento que él posee es este? Yo creo que es una combinación, ¿no? O sea, de sus aptitudes físicas y mentales, insisto, que también es muy importante en esa ecuación, digamos, de calidad de superhéroe que identifica Batman. Pero claro, también el traje le ayuda muchísimo porque, para empezar, el baticinturón se vuelve como el foco central de todos los artilugios, donde se pueden concentrar todos los artilugios y gadgets que tiene Batman, ¿no? O sea, es un cinturón pensado para proteger y resguardar la integridad de cada uno de los implementos que sostiene, ¿no? Pero también para poderlos tener bien organizados y al alcance de diversas situaciones, ¿no? Que, en efecto, Batman tiene como en su pensamiento, en su baticinturón, tiene siempre como una serie de cosas que le pueden servir a nivel general. Y cuando va a enfrentar a un villano en específico, es que puede optar por colocar ítems específicos para una determinada situación, ¿no? Por ejemplo, Poison Ivy, cuando pelea contra Hiedra Venenosa, pues seguramente tendrá cosas que le ayuden a contrarrestar estas plantas vivientes, ¿no? O cuando está peleando contra el Señor Frío, que hemos visto que hasta sopa, hasta caldo de pollo puede guardar ahí, y gracias a ese caldo de pollo logra derrotar al Señor Frío en alguna ocasión, ¿no? La verdad es que es un implemento y una de los artefactos, yo creo que también más reconocibles con Batman, ¿no? El baticinturón, para que se den una idea, además de los Batarangs que guarda ahí, que son este artefacto para los que nos están viendo, que se lanza y puede ser automático, puede ser teledirigido, tiene explosivos y tiene hasta kriptonita, por si en algún momento Superman se descontrola, se sale así del huacal, digamos, de la caja, lo tiene ahí listo la kriptonita por cualquier emergencia. Entonces, para mí, el traje no creo que hace al héroe, sin duda,
y eso lo hemos visto en repetidas ocasiones en diferentes versiones tanto de Batman como de otros superhéroes, pero yo creo que le ayuda muchísimo, ¿no? Inclusive la capa también es parte de esa habilidad que puede tener Batman para planear, ¿no? No vuela propiamente, pero puede planear, para intimidar también, que es algo muy, muy importante, para protegerse también, para comunicarse igual. Entonces, sin duda alguna, sí creo que es parte esencial del éxito de Batman el traje, pero pues obviamente también la persona que lo utiliza. Y un dato muy interesante que les quería compartir, justamente en la versión de Tim Burton, todas las tomas que realiza en ese traje no puede hacer este movimiento, no puede darle vueltas a su cabeza, entonces tenía que girar el torso completo en las tomas cuando le decían, hey Batman, aquí atrás ya están tus tacos listos, así como ya está aquí tu orden. Batman se tenía que dar la vuelta completa. Es hasta la segunda película de Christopher Nolan que se logra finalmente hacer que el cuello tenga una cierta independencia de la cabeza en el traje y que Batman pueda girar la cabeza de forma un tanto más natural, ¿no? E inclusive ese detalle se menciona propiamente en la escena donde Batman le dice a Lucius Fox, que es el encargado en ese momento del departamento de I+D y del CEO de Wayne Enterprises, y le dice, ¿qué mejora quieres que le haga a tu traje? Y le dice, quiero poder dar reversa correctamente, ¿no? Y ese es un detalle pequeñito, pero muy importante, sobre todo en la pelea contra el crimen, ¿no? Donde es importante estar viendo ahí a tus espaldas qué es lo que te llega, ¿no? Yo quiero aprovechar primero el centro que me pone Valeria, porque realmente me quería entrar en este tema y soltar ya una pregunta un poco ya más técnica para Mauricio, que me ayude un poco a entender esto, ¿ya? Un poco, al final voy a dar mi criterio de cómo lo entiendo, pero vamos a hablar de termodinámica. Hace poco yo tuve la oportunidad de leer que ya se determinó que el carburo de tantalio y otro carburo de afnio o algo así, eran capaces, habían ganado como que el récord de ser los materiales que más grados Celsius podían tolerar, llegaba como a los 4000. Vamos a hablar un poco de qué tan moldeable es y antes de eso quisiera yo dar un preámbulo, porque claro, Valeria lo dijo muy bien, qué tan importante es el traje y la ventaja que es de poder tener acceso a tecnología alienígena. Y claro, en la película, que es para mí mi favorita, que es la de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, cuando Superman revive y vuelve a enfrentarse contra todos los de la Liga de la Justicia, va directamente contra Batman, y si no es por el hecho de que él tiene aún unos brazaletes, o porta unos brazaletes, hechos con la misma estructura que la nave espacial de Superman, de los kryptonianos, es lo que le permite un poco reflectar los rayos de la visión de calor de Superman, que sabemos que puede ser igual de potente que el de una estrella. Es decir, ellos son capaces de guardar esta energía y a través de la visión calorífica, pues proyectarla. Y claro, obviamente eso le permite sobrevivir, porque cualquiera de nosotros, y creo que con ningún metal que existiera en la Tierra, podría tolerar tantas temperaturas. Ahora mi pregunta en este caso es, ¿qué tan difícil podría ser pensar en que se pueden moldear estos y concentrar obviamente la tolerancia térmica en simplemente un par de brazaletes y no en una estructura gigantesca, pues que obviamente un panel o algo así? ¿Cuánto depende la superficie en termodinámica respecto a la disipación del calor o al poder tolerar esto? Justo, sí, yo también me acuerdo de esa escena de la Justice League. En Marvel tiene su como decir, su equivalente, que es el Vibranium, que igualmente es para que el Vibranium, y el Adamantium, que es de lo que está construido el esqueleto de Logan, ¿no es cierto? Y ya yéndonos a la vida real, como tú mencionaste, es el carbono. El carbono es el elemento más fuerte hasta ahora en la actualidad, justamente por las propiedades que tiene este elemento para que los átomos se cohesionen entre sí. Y eso es lo que le otorga la dureza. Entonces, las propiedades que tiene este material viene por la cohesión ¿cómo decirlo?
la cohesión de los átomos a un nivel subatómico. Entonces, es posible, ¿no? Lo difícil sería fabricarlo a niveles industriales, por así decirlo, ¿no? Pero si nos tomamos en cuenta, que, pues, Thomas Wayne él lo puede realizar porque es Batman, entonces, o sea, es posible, ¿no? O sea, es posible. ¿Hasta qué punto tolerar el poder de Superman? Pues, chuta, eso sí estaría complicado de terminar, ¿no? O sea, porque hablar de la visión calórica de Superman es hablar como que Claro, estuviera o sea, cerca del sol. O sea, ¿podría resistir eso? ¿Ese material? no estoy al tanto, la verdad, pero tenemos que ver el punto de fusión de esos materiales, ¿no? Si nos vamos al sol, que sería unos 5.000 grados, tranquilamente podría hacerlo, ¿no? Ya. O sea, Perfecto. pero yéndonos a esos extremos, ¿no? Sí, claro. Ya ves, Pero- Banjo, entonces sí te puedes comprar esos guantes. Ya me voy a comprar esos guantes, pero Exacto. en este caso Mauricio me hizo acuerdo que en la serie de Nolan, ellos mandan a hacer de grafito los cascos, no sé si recuerdas, y no vienen de la consistencia que ellos querían. Entonces se pueden romper de un golpe. Y claro, Sí. para no dejar dudas, mandan a hacer otro lote por separado a diferentes empresas, una parte de los cachos, otra parte del casco, y claro, mandan a hacer 10,000 para que nadie como que levante sospechas. Y ahí es donde yo iba un poco a mi apreciación de que quizás nosotros, a veces que no conocemos de ciencia, ustedes, en este caso los científicos, quizás a veces por serendipia o a veces por estar ahí todo el tiempo buscando las soluciones, piensan justo esto. Uno dice, a ver, ¿y cómo hago para que Batman no se queme? Porque sabemos que la capa tiene propiedades y se mencionó que podría ser algo como fibra de vidrio, alguna de los trajes que actualmente se usan para protección de seguridad industrial. Sin embargo, cuando tú ves en uno de los cómics, uno pensaría y dice, no, es que ¿cuánta temperatura es capaz de aguantar la capa de Batman que le protege en un incendio? Pero claro, te dicen, sí, o sea, sí es importante que te proteja, pero lo que tú no sabes es que la capa o en la espalda de Batman están inyectados unos refrigerantes que se activan a la temperatura y obviamente enfrían el cuerpo también. Y entonces, claro, dices, claro, no solamente depende de que yo tenga un buen material resistente, etcétera, sino también del ingenio de la persona que está detrás de esto, que dice, a ver, ¿qué más puedo hacer para ayudarle en un momento en que va a sufrir, no sé, una quemadura o algo así? Entonces se van sumando detalles y ya puedes empezar a pensar que sí, si yo utilizo los conocimientos en termodinámica, en control del calor, etcétera, voy sumando, ¿a qué costo? Obviamente, pero voy sumando situaciones y puedo llegar a tener algo que puede ser hasta cierto punto real. Yo tenía igualmente una pregunta. Bueno, todos hemos visto una película de Spider-Man, por ejemplo, y quiere columpiarse en los edificios y es mediante la telaraña, ¿no? Pero Batman utiliza una cuerda y, o sea, la dispara y básicamente como que puede volar, porque sus compañeros sí pueden volar, ¿no? Y él, pues, lastimosamente, ¿no? Pero utiliza esta tecnología y a mí me parece siempre tan curioso y digo, pero ¿cómo? O sea, podría existir de básicamente volar, ¿no? Eso es lo bonito de Batman. En su equipo hay prácticamente dioses y Superman y Batman llegan más o menos al mismo tiempo al lugar donde tienen que estar, ¿no? O sea, justo por acá también nos preguntaban y nos pedían que habláramos de estas cuerdas retráctiles que tiene Batman, ¿no? Que normalmente son acompañadas como de una especie de pistola, porque no siempre es puesta como pistola, sino a veces como una especie de mancuerna, donde yo supongo que tendrá algo de aire comprimido, algo así, para que salga una velocidad lo suficientemente rápida que le permita en muchas ocasiones clavarse en concreto de edificios antiguos de Ciudad Gótica, en gárgolas o cosas por el estilo, que quede súper bien agarrado, digamos, que quede súper bien para que no se vaya a zafar y se vaya a caer Batman, y que además la cuerda tiene la capacidad de sostener, no sé, ¿cuánto pesará Batman? Unos 90 kilos de puro músculo, seguramente, ¿no? ¿Eso es posible?
Yo un poco quiero trasladar tu pregunta al al videojuego, en donde no podías colgarte de todo, es decir, tenías lugares específicos y realmente lo que Batman no hace es como Spider-Man columpiarse, sino Batman lo que necesita es altura. Entonces, él debe ver el edificio más alto al que pueda colgarse. Claro, ahí viene la pregunta, ¿dónde se guardan los kilómetros de cuerda o de cable? Recuerda tú que cuando se enfrenta a prácticamente a uno de sus discípulos, de sus hijos, él se da cuenta o te dan a notar que la cuerda no es una cuerda forrada, una cuerda labrada con metal y que para cortarla se necesita un instrumento demasiado específico y una tensión especial. Pero bueno, un poco lo que te recuerdo en el juego es que tú buscabas el punto más alto, volabas hacia el punto más alto y luego planeabas. Es decir, como la capa tiene esta capacidad de permitirle hacer como un planeamiento a través de Ciudad Gótica, esa es la forma de volar de él. Es decir, volar hasta el punto más alto y de ahí caer con estilo. Claro, a lo Buzz Lightyear, ¿no? Ese videojuego que mencionabas, el Caballero de Arkham, no sé si lo han jugado, o estoy El seguro Arkham que lo han Knight. jugado, mejor dicho. Sí, sí, sí. Es un juegazo, o sea, yo digo, Juegazazazazo. buenísimo, incluso creo que ganó como mejor juego en un año, y es muy bueno, y ahí se comprende más la tecnología. Hablábamos del Batimóvil, justo como que, o sea, todo el arsenal que tenía cargado todo el Batimóvil, y lo que hablábamos sobre de planear, ¿no? O sea, básicamente él subía hasta edificios y luego volaba o planeaba, y eso es lo interesante, ¿no? Ahora, Valeria, no sé si quieres decir algo. Sí, bueno, yo no quisiera dejar de lado ningún gadget. Nos hemos centrado bastantísimo en el Batimóvil y en el traje, y yo sé que nos va a faltar tiempo, pero quisiera no dejar de lado, digamos, otros elementos de análisis, mientras también invitamos a la comunidad de astrociencias a mencionar en los comentarios qué gadgets nos estamos olvidando de Batman para el análisis científico. Yo creo que, bueno, mientras nos escriben los visualizadores, tal vez sería bueno hablar un poquito del lado humano de Batman, ¿no? Tal vez estamos hablando un poquito estamos hablando de Batman, pero no hablamos de Bruce Wayne. Recién vi una película y donde, o sea, decía la frase con la que promocionamos igualmente el evento, donde dice, o vives o mueres como un héroe o vives lo suficiente para transformarte en un villano. O sea, no sé ustedes qué apreciación nos pueden dar acerca de la psicología del personaje. Que también hay un montón de esa ciencia, ¿no? De esa disciplina, digamos, detrás de cada uno de los villanos de Batman. Justamente la frase que acabas de mencionar es la que aplica para Dos Caras en la película de Dark Knight, ¿no? La de Christopher Nolan. Y bueno, o sea, tiene una riqueza impresionante en cuanto a villanos se refiere Batman, ¿no? Para mí, desde mi punto de vista, tiene la galería de villanos más increíble de todos los cómics, ¿no? Cada uno de sus villanos, curiosamente, podríamos interpretar que refleja una parte de lo que Batman teme o podría llegar a ser si se desvirtuara de alguna manera, ¿no? Empezando por el Joker, que es básicamente el caos personificado, ¿no? Versus el control que Batman suele tener en su día a día y en su lucha en su guerra contra el crimen, que él así le llama. Por ejemplo, hay personajes muy interesantes desde el punto de vista psicológico que afectan tanto a Batman como a Bruce Wayne, como por ejemplo el espantapájaros, ¿no? Que es un excelente ejemplo, donde utilizando la química, ¿no? Crea esta sustancia que la hace llegar a diversas partes de Ciudad Gótica y que la utiliza para atacar a Batman, que es el gas del miedo, ¿no? Y que aviva, digamos, esos temores, esos miedos que Batman tiene profundamente y que se relacionan siempre con la muerte de sus padres y con no poder ser lo suficiente para vengar, digamos, y para poder cambiar el mundo, ¿no? Inclusive en el juego que tú mencionas, tanto en la primera parte como en la cuarta parte, que es Arkham Knight,
peleas contra el espantapájaros y justamente es algo muy interesante porque simplemente empiezas a caminar y de repente dices que ya se supone que ya llegué contra el jefe y contra el espantapájaros y no pasa nada, ¿no? Y de repente le das la vuelta al personaje en el videojuego y justamente logran crear esa sensación de angustia en donde parece que no está pasando nada, das la vuelta y dices, ¿qué está pasando? Hay como un error, parece un error en el juego y no lo es. Es que estás entrando en este estado de terror que el espantapájaros está creando, ¿no? Entonces, también podríamos dedicarle un capítulo completo a hablar simplemente de todas estas locuras que tienen y que presentan los villanos de Batman y que afectan psicológicamente al personaje, ¿no? No sé, Banjo, si tú quieras aportar un poquito acá. Obvio, quizás un poco enlazando tu idea, claro, tenemos nosotros a nivel médico, en los buzos y en los procedimientos médicos de anestesia mal logrados, donde tienes narcosis por oxígeno, narcosis por nitrógeno, que se generan y que podrían dar los efectos que nosotros vemos en el gas de la risa también, por ejemplo. Claro, sin ese daño neurológico a nivel de los nervios faciales que te dejarían sonriendo y morir así, pero es entendible que algo así pudiera ser una exageración a una situación médica real, pero respondiendo a la pregunta, yo en este caso te diría que nos centramos a hablar de Batman porque Batman es el personaje, mientras que Bruce Wayne en este caso es simplemente es la pantalla, Bruce Wayne es el disfraz. Es decir, aquí cuando nosotros hablamos de Clark Kent y Superman, pues es entendible, pero en el caso de Batman, Batman es el ser humano, el hombre, mientras que el personaje, cuando él se disfraza de Bruce Wayne, y lo hace como un multimillonario, que le gustan las chicas, que le gustan los autos lujosos, que va y compra hoteles, bancos, etcétera, porque puede, ¿no? Pero realmente en el fondo, él se ha preparado mentalmente y en muchos de los capítulos, en muchas de las series, en muchos de los cómics, nosotros vemos que, por ejemplo, retomando un director magnífico, del cual hemos hablado un poco esta noche, que es Christopher Nolan, que es Martín, nuestro amigo Mijín, es fanático número 1 de él. En la película Inception, tú ves cómo entran en los sueños. Y claro, cuando hay un villano que se logra meter en los sueños, no logra entrar en la cabeza de Batman porque él tiene un entrenamiento para eso también. Es decir, es un tipo que está tan bien entrenado que inclusive desde el punto de vista psicológico ha logrado alcanzar un máximo de entrenamiento. Y sí, como bien lo dijo Ramón, y con esto termino la idea, los villanos representan una de las características, pero para mí, cuando hablamos de Bruce Wayne, el villano o la antítesis de Bruce Wayne es el Pingüino. Porque el Pingüino es básicamente otro heredero rico que no supo cómo manejar su fortuna, que la despilfarró y pues que prácticamente se hundió en el mundo del crimen y se hundió en el mundo de todo lo que tiene que ver con los archienemigos de Batman, y a la vez, desde el punto de vista físico es diferente, pues, o sea, Bruce Wayne sabemos que es un playboy, mientras que el Pingüino se lo describe como gordito, chiquito, con su nariz aguileña, y hasta cierto punto con deformidades en las manos, con un caminar chistoso, y claro, es básicamente como que qué hubiera pasado si Bruce Wayne no tuviera toda la situación, en este caso hubiera sido un niño rico, pero con cierta trabas, y no las hubiera manejado bien, y claro, las maneja en el sentido de que sí, hay venganza de por medio, pero él ha sabido no cruzar la línea de no tener que, el fin no justifica los medios, sino realmente ir por el sendero de lo que él considera el bien, la ética, y claro, hasta cierto punto creo que no existe una sola novela compleja que desarrolle a Bruce Wayne en donde no te des cuenta que el hombre, o sea, Bruce Wayne puede llegar a hacer cualquier cosa, y lo tenemos en la película de Dark Knight, cuando en la última, en la segunda, cuando él se sobrepasa en este caso pues la autoridad de su amigo Lucius Fox para utilizar el sonar y a cualquier costo atrapar al Guasón porque sabe lo peligroso que es, y ahí volvemos a otro de los gadgets importantes que es este sonar. Y claro, cuando nosotros pensamos en Batman es porque eso le infringe miedo a las personas,
y los murciélagos están involucrados con todo esto de la cultura de los vampiros, chupasangres, Drácula, en el miedo colectivo. Creo que ninguno de nosotros, si ya con un ratón que vemos correr nos asustamos, peor con un murciélago que empieza a volar por nuestras cabezas, nos muerde el cuero cabelludo, entendemos que no nos va a hacer nada, que comen frutas, etcétera, pero claro, nos genera un miedo, nos genera un pánico, y estos tienen un superpoder, que es de este sonar que en la película de Dark Knight lo pueden crear utilizando una tecnología poco ética, que es entrar en la red de los celulares de todo Ciudad Gótica, y prácticamente pues aprovechar esto para atrapar al villano. Excelente, excelente, gracias. Bueno, aquí en los comentarios de Facebook, muchísimas gracias. Hay algunos comentarios, ¿sí? Por ahí Udi Zendara dice, Cloaking Device y el Repeater, excelentes gadgets. Martín Dotti dice, hablando de villanos, hay algunos que sí podrían existir en nuestra realidad, como Two-Face, Joker, Oswald Cobblepot, Riddler, y otros que no, como Mr. Freeze, Killer Croc y Firefly. ¿Qué opinan? Y finalmente otra pregunta de cajón, matemos dos pájaros de un tiro. Pregunta de cajón, Batman no es un superhéroe porque no tiene un superpoder, asumo yo, porque dice superponer, de Jesse Bautista, dice el Andrés. Está clasificado como superhéroe, él se codea con los dioses mismos, él es de los pocos seres que ha podido sentarse en la silla de Mobius y que ha podido ver el presente, pasado y futuro al mismo tiempo, y que ha tenido todo el conocimiento en un solo momento. Entonces, en estricto sentido, sí, no tiene superpoderes, pero la tenacidad de Batman podríamos decir que es también su superpoder, ¿no? No hay que ser, sino también parecer, es decir, con quien con lobo se junta, porque acuérdate que él es capaz de ir a rescatar donde el mismo Hades a su hijo. Es decir, y les dice, o sea, o me acompañan o voy yo solo, y ahí están. Y todos fueron a ayudarle, aunque no era ético. Así es. Oye, y hablando de los villanos, o sea, para mí se relaciona muchísimo también con el tema de la tecnología, porque muchos de los villanos tienen su origen justamente en experimentos fallidos, por ejemplo, ¿no? En el caso de Mr. Freeze, que efectivamente, o sea, es un ser que a causa de una explosión donde tiene que ver con criogenética, su cuerpo se vuelve dependiente de las bajas temperaturas para poder subsistir y obviamente necesita un traje especial, una celda especial cuando es capturado para poder seguir vivo, ¿no? Firefly es un piromaníaco que básicamente tiene un jetpack y puede volar y tiene un lanzallamas impresionante. Yo creo que ese capaz sí podría existir en el mundo real, ¿no? O sea, ahora he visto algunos videos en YouTube de gente que ya tiene su propio jetpack y pues nada más su tanquecito con el lanzallamas, a lo mejor ese sí se podría, ¿no? Y por ahí mencionan también a Killer Croc, que bueno, aquí es como otro lado de la ciencia, no va más por el lado tecnológico, sino como biológico, porque tiene una condición, una enfermedad que básicamente le va modificando el aspecto a esta persona a tal grado que empieza a parecer un reptil y él empieza a desarrollar comportamientos canibalísticos también, una mayor fuerza y obviamente pues va perdiendo la razón, digamos, este ser, ¿no? No sé, hay condiciones de la piel que pueden simular a lo mejor escamas y pues ahí sería como entrenar y que sea un tipo loco que le gusta matar gente. A lo mejor Killer Croc pudiera ser sin las habilidades propias de los cocodrilos, ¿no? Claro, igual si te pones a pensar, perdón, Sí, si te pones a pensar, sí hay algunos villanos cuyo origen es, quizás solo le dicen químicos. ¿Por qué? Porque en los 90s, cuando nosotros un poco veíamos nuestra serie animada, todo el mundo le tenía miedo a eso, es decir, es que si transgénicos, químicos, y yo te pongo el ejemplo de Basil Karlo, que
que se supone que era un actor que quería verse todavía joven y empezó a utilizar un producto que era cuestionable y eso le generó una deformidad que a la vez con el entrenamiento le permitía mutar su rostro y muchas veces hasta la voz en esto de transformarse en otras personas. Me parece que había caído en un contenedor de este producto o alguna cosa así era la historia de él, pero claro, es bastante irreal, ¿no? Claro, Clayface. Incluso hay ese meme, hablando ya del Joker, en el que dice que en los años 70 el origen del Joker era caer en un estanque de químicos. Y ahora el origen del Joker es caer en la sociedad, ¿no? Entonces, cierto, como sí, van moviéndose totalmente. Hay una pregunta que es cierto, yo la quería hacer, en la que Edgar Pinto nos menciona en el chat y dice que Batman es un metahumano. Yo había leído hace unos 3 años, creo que DC ya lo catalogaba como un metahumano. Entonces, o sea, ¿tendría poderes o no? Lo que pasa es que en DC, por lo general, a los super humanos les llaman metahumanos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Flash es un metahumano también. Bueno, Superman no, porque es un alienígena, básicamente, entra en otra clasificación. Pero, insisto, ¿no? O sea, a lo mejor en esa descripción de metahumano es mucho mejor que la de superhéroe, porque no tiene que tener superpoderes para ser un metahumano, quizás en este caso, ¿no? No sé, Banjo, ¿qué opinas tú ahí? Yo creo que ahí sí la apreciación de Mauricio sin duda alguna es acertada, tanto así que Amanda Waller, que es como que la encargada del gobierno de registrar los metahumanos, en el cierre de nuestros cómics favoritos se devela que ella robó material genético de Bruce Wayne para crear al nuevo Batman del futuro, porque técnicamente en sus genes debe haber algo completamente distinto que es evidente, es decir, hemos tenido personajes que fueron entrenados con la misma situación, la misma destreza de Batman, pero te hablo del primer Robin, Dick Grayson, que llega a ser Nightwing, que llega a ser un superhéroe por él mismo, muy atractivo, muy fuerte, muy todo, pero no es Batman. Y claro, el Batman del futuro, si me recuerdas del nombre, Ramón, él sí llega a Terry tener McGuinness. Terry, llega a tener ciertas cualidades que son de Bruce Wayne y que al final te enteras que es prácticamente porque genéticamente o biológicamente es su padre, ¿no? Claro, totalmente. Muy bien. Muy bien, excelente, excelente. Qué bestia, qué aportes y qué pena no tener más tiempo. Seguramente, como mencionaba, esto deberá abordarse todavía en más episodios, en más programas y en más espacios. Pero el día de hoy los temas que se han discutido, digamos, han tenido un aporte muy grande y esperamos que a la comunidad de Astrociencias de Ecuador que se ha conectado el día de hoy y a quienes son nuevos en la comunidad también, les haya gustado, que hayamos podido aportar con algunas ideas, con algunos elementos para ustedes de forma positiva. Les recordamos además que este es el primer capítulo de una trilogía. Durante las siguientes 2 semanas, porque ya estamos agotando hoy la primera, tendremos más temas interesantes sobre el mundo de las ciencias y el mundo de los cómics. La próxima semana, el 23 de septiembre a las 20 horas por este mismo canal, tenemos la ciencia de los viajes en el tiempo de los cómics y tendremos asimismo de invitados a los mijines del multiverso. A otros, pero... A otros 2. Para concluir, como una reflexión final y siendo muy conscientes de que además hay muchos elementos sociales que son importantes mirarlos. Por ejemplo, el mes de septiembre es el mes mundial de la prevención del suicidio. Queremos mostrarles también a través de estos espacios que la vida puede volverse muy interesante. No necesitan ser astrónomos ni PhDs en física para enamorarse de la astronomía, de las ciencias exactas, de las ciencias sociales. Estas actividades, estos espacios que obviamente son de producción científica de parte de quienes se dedican exclusivamente a ellos, a este tema, también abren el espacio para personas que puedan sentir afición
cariño, interés por estos temas, y lo mismo con el mundo geek, con el mundo de los cómics, las series, las películas. Todo esto puede darnos elementos y aportes para atravesar situaciones que también son complejas en nuestra vida personal, o como por ejemplo lo que estamos viviendo de manera colectiva, que es la pandemia. No podemos dejar de visibilizar que nuestra vida, nuestra rutina ha dado un giro de 180 grados, y nuestra intención es generarles este espacio seguro. Que sepan que durante las siguientes semanas en la trilogía de la ciencia van a aprender, van a entretenerse, y va a ser un espacio positivo para todos y todas. Si no tienen alguna reflexión final o mensaje de despedida, los mijines. Yo quería, bueno, darles las gracias a nombre de todos los mijines del multiverso, recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 9 de la noche. Pero no me quería ir sin darles un par de sugerencias, recomendaciones para conocer un poquito más de la ciencia detrás de Batman desde diferentes aspectos. El primero es un canal de YouTube que se llama DC Kids, que es un canal oficial para niños de DC Comics, en donde hay un montón de videos que justamente tratan temas muy parecidos a los que hemos hablado el día de hoy. Hablan del Batimóvil, de los artefactos que tiene Batman en su baticinturón, un montón de cosas, y hacen experimentos relacionados con cada uno de esos temas. Entonces, ese lo pueden ver súper fácil. Y de ahí, dos libros rapidísimos que les quiero mostrar. El primero se llama The Batman Handbook, y dice The Ultimate Training Manual, que es un libro un poquito como en plan de broma, pero te va explicando ciertas cosas que tú podrías hacer para convertirte en un justiciero, ¿no? Es escrito por Scott Bettany. Aquí está. Y un segundo, esta es una novela, pero me gusta mucho porque son como cuentos, historias cortas de Batman. Esta se llama Los archivos forenses de Batman. Entonces aborda desde esta ciencia, más desde el tema criminalístico, digamos, la mitología de Batman y lo que hace, diversos experimentos desde estadística, porque Batman vence enemigos con la estadística, con las matemáticas también y todo eso, y también utilizando otras ciencias como la física, la química, etcétera, etcétera, etcétera. Este es escrito por Doug Moenk. Así que aquí están estos dos libros y el canal de YouTube, y muchísimas gracias por la invitación, Mauricio y Valeria. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, de mi parte igual, solo agradecerles a todos por la atención, agradecer por la invitación, y pues que sigan existiendo estos espacios para encontrarnos la gente que amamos un arte con los otros que aman la ciencia, aman otro arte, y pues poder desarrollarnos juntos, crecer y que las comunidades crezcan. Excelente, muchísimas gracias. Asimismo, amigos espectadores, perdón, tienen la invitación para la siguiente semana, en donde hablaremos un tema ya un poquito más complejo, que es los viajes en el tiempo. Podemos ver que gracias a la relatividad de Einstein es posible viajar en el tiempo, es posible viajar al futuro bajo ciertas circunstancias. Ha habido muchos ejemplos en el mundo del cómic, por ejemplo, el Flashpoint, que es un arco brutal, es muy bueno. Las películas de DC animados son para mí de las mejores. Les recomiendo que las vean. Incluso se da en donde no mueren los papás de Bruce Wayne, ¿no? Sino muere Bruce Wayne y el Joker Martha Wayne se convierte en el Joker y Thomas Wayne se convierte en Batman. Es muy bueno y aplica este tema de los viajes en el tiempo, así que la próxima semana estaremos abordando toda esta temática y todos están cordialmente invitados. Muchísimas gracias a los mijines del universo por estar aquí nuevamente, muchísimas Vale por la conducción, y ya nos estamos mirando a la próxima. Y que tengan una bonita noche. Chao, chao. Buenas noches.